De estudiantes de universidades españolas. Es un programa de movilidad que lo que hacéis es realizar un curso de los estudios en otra universidad española. Entonces, esto lo que te permite hacer es básicamente ir a otra ciudad, ¿no?, de España y, bueno, ver un poco las particularidades que tiene. No es lo mismo estudiar en Madrid que en Salamanca o que en Barcelona. Y en el caso de que las condiciones económicas, aunque bueno, si vienes de fuera hacia Madrid es más caro, pero si vas de Madrid hacia afuera quizá es más barato, para gente que quizá no esté tan interesada en Europa o que no se pueda permitir algunos países de Europa, es una buena opción de movilidad. La gente suele quedar muy contenta con este programa y sobre todo los destinos que más se piden son sobre todo Salamanca, las universidades de Barcelona y de Granada, así como recomendaciones generales. Y es para todo tipo de carreras. Dependiendo de la universidad, tienen más convenios con unas que con otras, pero en general hay como una red entre las universidades españolas para que estos intercambios puedan darse. Luego tenemos los convenios Dígame. Laura, una pregunta, porque me viene, por ejemplo, con los de ciencias, no sé si alguno de vosotros están también para algún tipo de grados, por ejemplo, como oceanografía, sismología, porque Canarias, por ejemplo, en ese sentido, astrofísica también, ¿no? O sea, no solamente por el prestigio de universidades, sino también teniendo en cuenta algunos grados más o menos específicos que aquí no existen en Madrid como tal. Exacto. Lo único que sí que es verdad, Teo, que hay una cosa que, bueno, luego os contaré así como curiosidad, aunque primero tenéis que tener claro lo que queréis estudiar y luego ya cuando te metes en el universo de la universidad, nunca mejor dicho, se ve. Pero tenéis que tener cuidado, chicos, con los planes de estudio. Los planes de estudio son las asignaturas que tendréis en vuestras respectivas carreras. Cuando hagáis este intercambio, tenéis que ver que la universidad a la que vais a ir, española, porque no es igual, el plan de estudios es parecido y podéis hacer lo que se dice convalidar, es decir, que se equiparen las asignaturas que tienes en la universidad de fuera con la universidad de dentro. Porque en este problema parece que solo existe en el Erasmus, pero en los intercambios entre las universidades españolas los puede haber. Y bueno, también es verdad que si hacéis grados simples, yo hago un doble grado, no tengo optativas, pero si hacéis grados simples, ahora si queréis hablamos más sobre ese tema, lo que dice Teo es muy buena oportunidad. Por ejemplo, yo estudio biología y quiero especializarme en biología marina y veo que en la Universidad de Valencia o en la Universidad de Canarias hay optativas de biología marina. Pues puedo coger, irme en tercero o en segundo y coger ese tipo de asignaturas. ¿Vale? Eso en cuanto a intercambios de estudiantes en universidades españolas. Luego tenemos la aventura de los convenios internacionales. Vale, los convenios internacionales son acuerdos entre universidades con el objetivo de realizar y facilitar programas de movilidad. Esto es muy importante. Cada universidad tiene los suyos propios. Es decir, dependiendo de la universidad que vayáis, la Autónoma tiene los suyos, la Complu tiene los suyos, la Carlos III y demás, porque son acuerdos bilaterales. Y, por ejemplo, tengo una amiga que va a irse a Boston, a Estados Unidos, porque la Universidad de Boston tiene un acuerdo con la Universidad Autónoma de Madrid y manda a esos alumnos, no digamos de intercambio, porque no es un intercambio como tal, sino que ofrece plazas concretas para esos alumnos de esa concreta universidad. O sea que eso es algo que tenéis que mirar cuando ya estéis en la universidad y cómo funciona, ¿vale? Luego, destacan sobre todo los convenios con América Latina. Esto hablo sobre todo de la experiencia autónoma, pero en la Complu también pasa. ¿Por qué? Porque hay unas becas que ofrece el Santander que se llaman CEAL, que, bueno, como estamos en España, pues las universidades latinoamericanas, por tema sobre todo de idioma, se facilita mucho que haya convenios internacionales. Yo conozco a gente que se ha ido a estudiar a Chile o a Argentina o a Brasil o sobre todo países, ¿no?, en los que hay una cultura pues, de Latinoamérica y demás, pues además tenéis becas. También tengo, por ejemplo, una amiga que se fue a Puerto Rico, o sea que esos convenios internacionales destacan sobre todo con América Latina. Luego ya Norteamérica es cosa un poco más complicada y Asia y demás, pues también. Pero bueno, que tengáis si no os interesa Europa, que sepáis que tenéis ese tipo de alternativa y que depende de la universidad. Eso lo tenéis que mirar dentro de la universidad.
Bueno, y ahora entramos en el meollo del asunto, que es Erasmus+. Vale, Erasmus+ es el programa de la Unión Europea principal para apoyar la educación, la formación y la juventud. Y bueno, también el deporte, que viene muy bien y va atado a todo eso, ¿no? Para que os hagáis una idea, su presupuesto es de 14.700 millones de euros. Y diréis, bueno, es que daros cuenta, eso es mucho dinero, ¿vale? Es muchísimo, muchísimo dinero. Y claro, el programa está pensado para que más de 4 millones de europeos puedan estudiar, puedan formarse, puedan adquirir experiencias en el extranjero. Entonces, el Erasmus+ es un programa muy grande. Entonces, lo que yo creo que os interesa, he intentado recoger lo que os interesa, sobre todo el Erasmus de estudiar en una universidad de la Unión Europea, o sea, de irte a una universidad de la Unión Europea. También vamos a hablar un poquito de las prácticas para que sepáis cómo se pueden hacer, y los máster Erasmus Mundus, que eso os pilla muy de lejos, pero bueno, que sepáis que existen y que los podáis tener en cuenta, ¿vale? En primer lugar, Erasmus+, que es estudiar en una universidad de la Unión Europea. Vale, aquí anécdota personal, yo he pedido el Erasmus+, he pedido 5 universidades europeas y me darán, bueno, pues por orden de preferencia, ahora os cuento cómo va un poco el proceso, aunque depende de cada universidad, pues he pedido eso y el 12 de marzo me dicen a qué universidad me voy. Me iría en 2022 porque con el tema del COVID y demás solo me voy a ir un cuatrimestre. Y ahora os voy a explicar el tema de los plazos y demás. Pero bueno, así como anécdota personal, que sepáis que yo estoy metida ya de lleno en el meollo del asunto. Vale, en primer lugar, mejora tus capacidades de comunicación. Evidentemente no es lo mismo coger, irte a la aventura del Erasmus, tener que pedir un café o hacer los trámites o hacer lo que sea en otro idioma. Entonces, inglés, francés, alemán, italiano, el idioma que utilicéis en vuestro destino Erasmus va a hacer que el idioma exponencialmente mejore y luego asimiles la cultura, adquieras experiencias vitales, todo el mundo tiene un libro de anécdotas de Erasmus cuando se va. Y además no solo eso, sino que tiene un aspecto muy positivo, que es cuando tú pones que te has ido de Erasmus en el currículum, suele ser muy bien valorado por las empresas, porque es lo que indica, lo que se lee entre líneas es que tienes capacidad de adaptación, es que has sabido convivir en un entorno internacional, que has adquirido experiencias de un entorno internacional. Entonces eso se valora porque dice mucho un poco del perfil de candidato, en este caso que seríais vosotros en una empresa, y es algo que valoran muy positivamente en general. Vale, la duración, mínimo de 3 meses. En la universidad funcionamos por cuatrimestres, así que vamos a poner 4 meses, hasta un máximo de 12 meses. Puedes realizar varios intercambios. Por ejemplo, te puedes ir en tercero el primer cuatri y en cuarto el primer cuatri. Pero esto es importante. El tiempo total que pases en el extranjero no puede superar los 12 meses dentro de un ciclo de estudios. ¿Qué son los ciclos de estudio? Muy sencillo. El grado, el máster y el doctorado. Entonces, no puedes irte más de un año de Erasmus. Pero luego también hay que tener cuidado porque os voy a contar una cosa para que tengáis cuidado. No puedes superar los 12 meses en los que tú te vayas fuera, participes en este programa, ¿vale? Luego, las condiciones muy sencillas. Tienes que estar matriculado en la universidad y haber superado al menos 120 créditos, que son 2 años de estudio, porque cada año son 60 créditos. Entonces, también es importante que la universidad a la que vayas a echar el Erasmus esté dentro de ese programa, cosa que es muy obvia porque normalmente todas las universidades europeas tienen programa de Erasmus. Luego, las becas, vale. Las becas... está la beca del ministerio, que bueno, eso supongo que os lo habrán explicado y si no, pues ahora me preguntáis. Está la beca del ministerio que te cubre la matrícula de aquí de España, ¿no? Y luego tienes la beca Erasmus aparte. Van interrelacionadas porque bueno, tú sueles pedir la beca normal o pides la beca Erasmus, pero que vayan relacionadas no quiere decir que sean dependientes, sino que son independientes la una de la otra. O sea, tú pides, por ejemplo, si no te dan la beca del ministerio, puedes pedir la beca Erasmus. Te van a dar menos cuantía, pero algo te dan para gastos de viaje y estancia. Os voy a dar un consejo porque yo soy estudiante y entonces vivo la realidad. No os voy a engañar, la beca nos cubre prácticamente, os cubre el 20%, 30% de vuestros gastos. El resto es, esto lo siento para los que creáis en los Reyes Magos, pero el Erasmus son los padres o es vuestro trabajo. Es decir, para iros de Erasmus tenéis que tener un colchón de dinero para poder pagar residencia, para poder o piso, para poder pagar los gastos de estar allí, el caso de que queráis viajar y demás. No os agobiéis con el tema del dinero, pero que tengáis en cuenta de que
por pedir esta beca no os va a cubrir todo. Hay países más caros, hay países más baratos, el nivel de vida puede ser distinto, más superior o inferior al de España, pero aún así tenéis que ahorrar un poquillo para ir a Erasmus. Os lo recomiendo porque a mí me está tocando ahorrar con esto. Trabajar, en mi caso he tenido que trabajar en verano, pero bueno, que no os agobiéis porque seguro que es una experiencia muy positiva. Al final hay que poner en valor la experiencia que es, pero que no os voy a engañar, la beca no cubre todos los gastos. Esto lo tenéis que tener muy en cuenta porque luego hay mucha gente que se frustra, mucha gente que demás, y es mejor que os lo digan desde el principio. Y luego, lo dicho, es una experiencia muy, muy recomendable. La gente siempre sale muy contenta del Erasmus, la gente hace amigos, la gente se enamora, la gente, de verdad, es una experiencia vital, ¿no? Es una experiencia que va unida no solo a los estudios, sino va unida al hecho de ser joven, ¿no? Y entonces yo creo que es una experiencia que todo estudiante debe ser garantizada y en un futuro sea así. Os animo muchísimo, de verdad, a que participéis a que os vayáis de Erasmus, básicamente, o a que os mováis, a que no estéis 4 o 5 años en la misma universidad con las mismas cosas, aunque las carreras sean complejas y demás. Vale, aquí una cosa rapidita son las prácticas y el Erasmus Mundus. Podéis hacer prácticas fuera de España. Podéis hacer prácticas de máster, prácticas de grado. Mi recomendación es sobre todo que las hagáis en el máster porque en el grado se os va a juntar con trabajos de fin de grado, se os va a juntar con un montón de cosas. Entonces las prácticas Erasmus, la mayoría de la gente las suele hacer cuando ya hace el máster. Entonces, bueno, pues podéis eso, hay oportunidades para poder iros fuera y hacer convenios que hay de prácticas internacionales entre propias universidades. Funciona igual que los estudios. Y luego está el Erasmus Mundus, que son másteres que son conjuntos, es decir, que varias universidades europeas colaboran para que, por ejemplo, si el máster son 2 años, tú estés un cuatri en España, otro cuatri en Bélgica, otro cuatri en Francia y otro cuatri en Italia. Y al final hayas pasado por varios países del mundo, hay becas muy jugosas en este tema del Erasmus Mundus y bueno, pues es una experiencia para quien le guste moverse mucho y para quien quiera tener una formación muy internacional. Un ejemplo de máster es el de Eurosud, South European Studies, que lo ofrece mi Universidad Autónoma de Madrid, que bueno, es para gente que estudia estudios internacionales, ciencias políticas, relaciones internacionales, pero también hay bastantes de ciencias. De hecho, en ciencias o en física es muy interesante porque, por ejemplo, hay convenios con la Complu y con universidades alemanas y ya sabéis que el tema de ciencias en Alemania está muy, muy en boga. O sea que hay bastantes. Yo he puesto este ejemplo porque, bueno, pues porque es un poco el que ofrece la autónoma en cuanto a mi rama de conocimiento, que son las ciencias sociales. Y bueno, este máster es sobre estudios internacionales del sur de Europa o de Europa en general, ¿no? Luego, súper importante y que os quede este mensaje, se pueden combinar, pero no puedes superar el total de 12 meses con el programa Erasmus+. ¿Qué quiere decir esto? Que si te vas 12 meses de Erasmus, en plan de estudios, luego no puedes pedir prácticas de Erasmus+. ¿Sabes? Te puedes ir un cuatri de estudios y luego otro cuatri de prácticas, pero o una cosa o la otra, no puedes estar más de 12 meses fuera. Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Aunque bueno, si no tenéis pensado hacer prácticas de Erasmus y os queréis ir un año entero, yo os animo, podéis iros 10 meses y tener 2 meses de prácticas de Erasmus+, pero no podríais porque mínimo son 3 meses. O sea, los programas tienen que ser mínimo de 3 a 12 meses. Y bueno, esto es para que lo tengáis en cuenta, para que luego, pues si os hacéis un plan de movilidad, de que queréis moveros mucho, que no tengáis ese tipo de problemas o de inconvenientes. Más cosas. Una vez pasado ya el tema de los estudios, de las prácticas y demás, pues bueno, os traigo oportunidades que podéis tener, aparte de las que os ofrecen de estudios y de prácticas y de trabajo, la Unión Europea. En primer lugar, os veis aquí el esquema que tenemos de Eurodesk, que ahora os voy a contar qué es. Tenéis que tenerlo muy en cuenta porque Eurodesk es un sitio súper chulo y donde podéis encontrar un montón de oportunidades. Os cuento cómo funcionan un poco estos programas. La Comisión Europea, que es, para los que no lo sepáis, como dentro de las instituciones de la Unión Europea, la que tiene las iniciativas, la que toma la iniciativa, la que gobierna, pues tiene un plan de coordinación nacional en cuanto a proyectos de juventud. Ese plan de coordinación nacional es que le dice a los Estados miembros de la Unión Europea,
estos programas los tenéis que implantar en vuestros países. Entonces, en el caso de España tenemos el INJUVE, que es el Instituto de la Juventud. Y el Instituto de la Juventud, delegado de la Comisión Europea, tiene 2 programas, Erasmus Plus, Juventud en Acción, y el Cuerpo Europeo de la Solidaridad. Esto lo gestiona el INJUVE, pero son programas europeos, es decir, de la Comisión Europea. Vale, entonces en Erasmus Plus, Juventud en Acción, no confundir con el Erasmus Plus que hemos hablado hace escasos segundos, son los intercambios juveniles. Y luego está el Cuerpo Europeo de la Solidaridad, que son prácticas profesionales y empleo, proyectos solidarios, pero sobre todo el proyecto estrella, que es el voluntariado. Entonces vamos a ir con ellos. En Erasmus Plus, Juventud en Acción, tenemos los intercambios juveniles, que son grupos de personas de 13 a 30 años procedentes de diferentes países y con un interés común. Es decir, a vosotros os encanta, vamos a poner, el medio ambiente. Entonces, se sacan estos programas y, por ejemplo, en Praga, por ejemplo, hay una convención o hay un evento en el cual todos los jóvenes que les une el medio ambiente o organizaciones quieren hacer pues, un congreso como de jóvenes o demás. Pues ese congreso seguramente tendrá financiación del programa Erasmus Plus, Juventud en Acción, y entonces mucha gente de todos los países Estados miembros de la Unión Europea podrán ir a ese congreso y participar de esas actividades. O, por ejemplo, una organización española en medio ambiente o una asociación que quiera hacer un proyecto con una de Praga, por ejemplo, pues puede haber un intercambio, es decir, los de la Asociación de Praga vengan a España y los de España a Praga. Ese tipo de eventos y ese tipo de posibilidades es lo que ofrece Juventud en Acción de Erasmus+. Luego tenemos el voluntariado, que es como el proyecto estrella del Cuerpo Europeo de la Solidaridad. Está dirigido a personas de 18 a 30 años, o sea que os falta ya poquito para que podáis hacer este tipo de programas. Hay temáticas de lo que o sea, no os podéis imaginar la multitud de temáticas que hay. O sea, tú cuando piensas en voluntariado dices, bueno, pues un voluntariado de intervención social. No, es que hay voluntariado, por ejemplo, para gente que quiera recuperar patrimonio cultural, gente que quiera investigar sobre enfermedades, un montón de temáticas. O sea, lo que os interese lo vais a poder encontrar prácticamente porque hay multitud de iniciativas. Y también esos voluntarios los organizan organizaciones. Pertenecientes al tercer sector significa que son normalmente ONGs o fundaciones o asociaciones, ¿vale? Y esas asociaciones, organizaciones que participan dentro del voluntariado, tienen que tener un sello de calidad, es decir, no te vas con cualquiera, tienen que pasar un control, tienen que pasar un papeleo, que tienen que hacer unos trámites para que el Cuerpo Europeo de la Solidaridad los apruebe, es decir, les posibilite hacer estos programas, ¿vale? Y los proyectos suelen ser de 2 a 12 meses, o sea, hay gente que se puede ir un año de voluntariado, lo que se conoce como gap year, ¿no? Y entonces es como un año en el que no estudias y te dedicas a hacer cosas y una de estas puede ser voluntariado, o puede ser de 2 meses, puede ser en verano, o sea, hay para gustos colores. Además, cuando tú haces un programa de voluntariado, dices, pero esto tiene que ser muy caro. En realidad no, porque es verdad que un voluntariado no es remunerado, pero te incluyen los gastos de viaje, alojamiento y manutención. Además tienes un seguro por el hecho de ser ciudadano europeo, tienes a veces dinero de bolsillo, muchas veces, porque bueno, pues para tus gastos o para lo que sea, unido a lo de la manutención, y hay en ocasiones, si te tienes que desplazar, que te cubren también los gastos de transporte. Es una buena oportunidad para aprender idiomas y no solo para aprender idiomas, sino para la vida. O sea, no he tenido la oportunidad de hacer un voluntariado, conozco gente que sí, y la verdad que es una experiencia muy como personal, ¿no? O sea, que te contribuye aprendes cosas que no te enseñan ni la universidad ni nada, porque tienes ese contacto y tienes esa experiencia, ¿no? Entonces, a la gente que le apasione, pues demás. Y luego tienes también el certificado Youth Pass, que el Youth Pass, a grosso modo, es el currículum europeo. Es un tipo de currículum que hay, que te lo piden, pero normalmente con el currículum normal, pues bueno, pero el certificado Youth Pass es básicamente pues eso, que tienes un certificado que puedes poner en el currículum, y normalmente el hecho de hacer voluntariado es una de las cosas que también las empresas, en cuanto a esto, ya que ya estoy terminando la carrera, ya estoy viendo un poco el horizonte laboral, es una de las cosas también que valoran, ¿no? Que la gente se interese por causas sociales, que la gente pues tenga este tipo de experiencias, pues es algo que, hombre, siempre suma, ¿no? Un voluntariado siempre te va a sumar. Y bueno, ya estaría la presentación, ¿vale? Laura,
Dime. Una pregunta, ¿este tema del voluntariado también te permite convalidación de créditos en algunos grados o no? Porque hay carreras en las que se pueden hacer eh, algún tipo de grados, las asignaturas optativas podrías pedir la convalidación de créditos. ¿Y con este programa también podría ser posible o no, sabes? Es que, a ver, No sé. Teo, el problema que... Claro, el problema que pasa muchas veces, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Magisterio. Entonces, magisterio, si yo me voy, por ejemplo, a Irlanda, no, perdón, a Alemania, con una escuela y hago ese voluntariado, se te queda como experiencia de voluntariado, porque no es, aunque tú pongas, digamos, las habilidades que se te requieren como profesor en este voluntariado, depende de la universidad, pero no suele ser una actividad que... O sea, porque si haces el voluntariado con la universidad, es decir, tú te vas a la oficina de voluntariado de la universidad y lo hacen, pues algún crédito te pueden convalidar según qué carreras, pero normalmente no. O sea, normalmente esto es una experiencia que evidentemente va muy relacionada, sobre todo en las áreas temáticas, con el tema de los estudios que haya la persona, pero depende de la universidad, pero no es una actividad como tal que convalide créditos. Las actividades que convalidan pues son pues las prácticas, es que no hay más, o las actividades que tú hagas dentro de la universidad, que si quieres luego os puedo contar alguna cosa sobre ello. De hecho, aquí van algunos recursos sobre ello, pero sí que es una experiencia muy recomendable, Teo. Muchísima gente, además pensaréis, pero ¿me puedo ir yo solo? No, muchas veces puedes hacer con tus amigos, todos aplicar al mismo voluntariado, decir que vais como grupo y tener esa experiencia. Así que yo os la traigo porque, bueno, es una oportunidad que da la Unión Europea, que además te incluye los gastos, entonces, pues bueno, pues al final haces gratis y con la manutención y todo no te cuesta nada, pues una labor dentro de Europa, pues muy loable, la verdad. Ajá. Muy bien, gracias. Vale, bueno, entonces ya por último, como universitaria, pues os he traído un poco actividades y a cosas que podéis hacer, tanto los de ciencias como los de letras. Esto no está reñido, o sea, una de las cosas contra las que más lucho en cuanto al tema de asociaciones y demás es que parece que si haces cosas de la Unión Europea tienes que estudiar Derecho, Relaciones tal, no tiene por qué, o sea, hay muchas temáticas, os recomiendo en la universidad de verdad que aprendáis de gente de todas las carreras tienen su aquel, ¿no? Y lo que aprendes es intercambiar sinergias y experiencias, ¿no? O sea, el debate este de sociales y ciencias de verdad es muy antiguo y yo creo que tenemos que aprender los unos de los otros y todos tenéis vuestro espacio conforme a vuestros intereses. Importantísimo, SN, International Exchange Erasmus Student Network, es la asociación de, si os vais de Erasmus, haceros el carnet y apuntaros a esta asociación. ¿Por qué? Porque es como la asociación en la que te ayudan a guiarte en el Erasmus. O sea, yo estoy perdida, no sé dónde, aquí, por Francia, ¿alguien me ayuda? En plan, estoy aquí perdida por París. Pues la universidad a la que vayas tendrá su asociación SN, ¿no? Y esa asociación pues te juntará con toda la gente de Erasmus que hay allí. Iréis, tenía antes de la pandemia, pues eso, la gente hacía fiestas, se iba de excursión, veía muchos sitios turísticos y demás, entonces haces como mucho grupo, ¿no? Es como la asociación donde te juntan con todos los Erasmus. Y al final, hombre, evidentemente haréis amigos de gente que estudia allí en la universidad, pero al final con la gente que está en tu misma situación como que empatizas más y además tienes toda esa red y además te permite conocer a gente de todo el mundo. Entonces, cada universidad tiene la suya, la mayoría, y son gente que es voluntaria, que trabaja con ello y la verdad es que os ayuda mucho a que la experiencia de Erasmus pues, sea todavía mucho mejor. Luego, hay asociaciones que están dentro también de la universidad, que son las asociaciones de modelo de Naciones Unidas. O las asociaciones de modelo de Naciones Unidas pues son simulaciones en las que a ti te dan un país, te meten en un comité de las Naciones Unidas y te dan un tema. Pues puede ser un tema biotecnológico, ahora con las vacunas, pues es un tema dentro de la ONU que crea mucha controversia, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes simular la OMS, te pueden dar un país y tienes que defender esa posición y llegar entre acuerdos con otros países, porque cada uno tiene el suyo, a una resolución, ¿no? Es imitar un poco los procesos deliberativos que hay en las Naciones Unidas. Y esto se apunta a gente de todo el mundo. Yo en 2019 pude viajar a Ámsterdam y a Münster, que es una ciudad que está cerca de Düsseldorf, en Alemania,
gracias a este tipo de asociaciones. Y cada universidad, creo que las públicas sobre todo, tiene la suya. Salvo en la Politécnica, en la Complutense, en la Autónoma, en la Rey Juan Carlos, en la Carlos III, tienen este tipo de asociaciones y conoces a gente de otras universidades, conoces gente con intereses comunes y te da la posibilidad de viajar fuera. O sea, es un win-win en este caso y aprendéis muchísimo y aprendéis cómo es la realidad en otros países, así que es una actividad que de verdad os recomiendo si tenéis la oportunidad de poder hacerlo. Y luego también, pues, dentro del mundo de las simulaciones también se simulan instituciones europeas, ¿no? Entonces va todo unido, ¿no? Simular instituciones públicas que no tienen que ser únicamente sociales, es decir, hay organismos especializados en tema de ciencias y demás. Luego está Amnistía Internacional, que bueno, yo no la conozco mucho, pero sí que es verdad que también hay en todas las universidades, que es una asociación que lucha por el tema de los derechos humanos en todos los países, ¿no? Si os interesa, pues bueno, ahí os lo dejo porque están todas las universidades y seguramente encontraréis todas, pero bueno, no he tenido mucho contacto, pero ahí lo dejo porque es como una organización que está en todas partes. Y luego está Equipo Europa, que es en la que estoy ahora, yo estuve en la de Naciones Unidas, y en Equipo Europa estoy ahora, y bueno, Equipo Europa es una asociación que funciona a nivel de toda España y a nivel de Madrid, y en Madrid conoces a gente de todas las universidades que está estudiando máster, que está estudiando grado, o que está haciendo una FP, o que está haciendo cosas maravillosas. Y en Equipo Europa pues se habla mucho de todos estos proyectos de voluntariado, el tema de Erasmus, o sea, es una red de contactos que te ayuda muchísimo y que aprendes muchísimo, y que tienes muchas temáticas. Tenemos grupos de ciencia y tecnología, grupos de igualdad, grupos de política exterior, de empresa, de todo. Entonces, este tipo de asociaciones en las que hay muchos estudiantes, yo os recomiendo que viváis la experiencia universitaria desde esa manera, ¿no? Involucrando en lo que os sea de vuestro interés, en lo que os guste y en lo que os apasione, y veáis que podéis disfrutar, ¿no?, más de la experiencia universitaria. Y luego, recuperando lo anterior, os dejo recursos sobre lo que hemos estado hablando, las páginas web, porque aquí lo que tenéis son, pues eso, oportunidades, ¿no? Y cada día sale una nueva, entonces pues tenéis aquí muchísimas oportunidades que mucha gente no se entera porque no lo conoce o porque no lo investiga, y bueno, pues aquí os las dejo. En primer lugar, para el tema del voluntariado, obligatorio el Cuerpo Europeo de la Solidaridad, European Youth Portal, ¿vale? Os vais a Juventud, aunque bueno, aquí os dejaré la presentación, Teo, para que si quieren meterse en el enlace y demás, pero vamos, pinches y va el enlace a la página web y tenéis ahí todo el catálogo de proyectos y de cómo registrarse y de demás. Viene súper bien explicado y bueno, pues ahí lo tenéis. Luego está Eurodesk, que es como el portal de oportunidades de toda la Unión Europea en prácticas, trabajo, formación, o sea, tiene de todo. Es como el catálogo de los Reyes Magos en oportunidades y en programas internacionales de juventud. Entonces, vosotros vais a Eurodesk España para que esté todo más fácil, porque si vais al europeo, pues está todo en inglés, hay muchas, o sea, ofertas que ni te enteras, aquí está como todo más organizado, ¿no? Entonces, pues te vas a oportunidades y tienes becas, prácticas, participación, formación, concursos, de todo, de artes, de ciencias, de todo, o sea, de todas las prácticas que se convocan y de todas las becas que se convocan están ahí. Y luego en el INJUVE, el Instituto de la Juventud, pues tenéis estas convocatorias y además de otras iniciativas o actividades que se hacen en España, que tengan que ver también con la Unión Europea, pero que se hacen en España. Entonces, en el INJUVE entráis y en convocatorias o oportunidades también lo tenéis. Y yo creo que ya estaría la presentación, así que, a ver, así que me voy a conectar para que esto y bueno, si tenéis alguna pregunta o me queréis decir qué os ha parecido o pregunta en general, pues nada, yo encantada de contestaros y ayudaros con lo que sea. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿En casa? Yo tengo una duda. Bueno, hola. Hola. ¿Cómo te eligen a ti? O sea, si tú dices, me quiero ir a tal sitio, ¿100% te van a dar ese sitio o hay algún proceso de selección o algo? Vale, muy buena pregunta, Patri. Bueno, pues por desgracia depende mucho también de las universidades, ¿vale? Pero te pongo mi ejemplo. En la Universidad Autónoma de Madrid hay varios criterios. O sea, tú echas, ¿no? Haces la solicitud, pones el orden de preferencia. Muy importante el orden de preferencia porque
Si no te dan la primera, te dan la segunda, luego no puedes cambiarlo, eso es importante. Pues bueno, pues el criterio es sobre todo la nota media. La nota media, ellos hacen ven la selección de todos los destinos y te lo dan sobre todo de nota media. Va a haber algunos destinos en los que tú tengas que acreditar que conoces un idioma. Normalmente es un B2 de inglés, pero puede ser francés, puede ser alemán, puede ser griego, puede ser portugués. Depende mucho, pero normalmente te piden un B2 y hay destinos como Italia, por ejemplo, que en el caso de mi universidad no te piden certificado de idiomas. Entonces, el certificado de idiomas, depende del destino que vayas, muchas veces es como un requisito que no puedes saltarte. En plan, tienes que presentar el certificado de idiomas y luego cuando lo presentas y va, los criterios son sobre todo nota media. Depende de la carrera que vayas a estudiar. Por ejemplo, la mía son 5 años porque es un doble grado. Tengo más ventaja respecto a los de segundo de Derecho o los de segundo de Políticas porque tengo un curso más. Entonces me dan como una especie de ventaja porque quieren que se vaya la gente que más años lleva. Pero normalmente el factor diferencial es la nota media, la nota del expediente. Vale, gracias. ¿Más preguntas? ¿Chicos? ¿Sí? Para hacer voluntariado necesitas idioma. Laura, escuchaste, ¿verdad, no? Sí, he escuchado. Hombre, inglés sobre todo. Pero no os preocupéis porque yo creo que un B2 de inglés, además de cuando quedáis en el instituto o el que deis por vuestra cuenta, sí. De hecho, algunas veces las convocatorias de los voluntariados te dicen, pues tienes que tener un idioma concreto, un nivel, pero normalmente suele ser un B2 de inglés. Yo os animo a que si vais bien en idiomas, continuéis así porque al final es el factor diferencial. Pero no os agobiéis con ese tema porque una vez que lo tengáis, pues aplicáis y listo. Sí, yo no sé ya si el requisito es imprescindible. Es decir, dentro del Erasmus, por ejemplo, de la puntuación que te van dando hay una serie de puntos en función de la certificación de idioma, pero yo no sé si para el voluntariado es imprescindible la presentación del documento, pero evidentemente, claro, para poder manejarte en el exterior, cuanto mayor profundidad en el conocimiento del idioma u otros idiomas tengas, pues mucho mejor en cuanto al cuerpo de voluntarios. Sí, sobre todo porque tú piensas que vas a tener que estar depende de la temática que elijas, en una situación in situ con la gente con la que vas a trabajar, a lo mejor no conoce el español, entonces saber defenderte al fin y al cabo, ¿no? Pero sí, yo recomiendo que de un B2 para arriba. Con un B2 vais bien y os animo a que pues veáis pelis en inglés y estas cosas que os contarán los profes de inglés, pero aunque creáis ahora que es poca cosa, de verdad que es fundamental, cada vez más, porque el mundo tiende a estar cada vez más internacionalizado y el inglés, al final, cuando viajas te das cuenta que es como el idioma universal. Si sabes inglés, te puedes mover por casi todos los sitios del mundo. A nivel curricular, de currículo personal, la participación en algún tipo de voluntariado ahora se está mirando muchísimo, sobre todo, hombre, más en asignaturas que tienen que ver, o en grados que tienen que ver con sociales, con jurídicas, con relaciones interpersonales, más que en ciencias, ¿no? Pero sí, siempre hay un apartado de voluntariado que en currículum se valora muchísimo a la hora de la relación interpersonal. Entonces, bueno, y de comunicación, de apertura de horizonte de miras, ese tipo de cosas. Entonces, tanto el Erasmus te permite la profundización intelectual y de formación, pero el voluntariado de formación interpersonal. Y las empresas, fundamentalmente empresas, porque a nivel de acceso a la función pública no, pero sí se exige, ahora, y te da un bagaje de personal bastante interesante. ¿Más preguntas que tengáis? ¿En casa? Una duda, no sé si la tienen ellos. Una vez que tú tienes concedido el Erasmus, que te dan la universidad, es cuando realizas ya la matrícula, ¿no? Tú todavía no has hecho nada, Laura, en las universidades que has solicitado. Yo, claro, me tienen que decir cuál es mi destino. Esto es como cuando vosotros pidáis me siento igual que cuando vosotros vayáis a hacer en junio la solicitud de echar las carreras. Es como, ¿qué me van a dar? ¿Qué me va a tocar? Dios mío, ¿qué destino es este? Y luego lo que se hace después es el plan de estudios, ver qué asignaturas puedes convalidar. Es decir, que puedas hacer en España
que sea el mismo, convalidar, que es una palabra así un poco rara y que la vais a oír mucho cuando estéis en la universidad, es básicamente, pues eso, que si doy aquí derecho del trabajo, en mi caso, pues allí de labor law, y eso me sirva para que no tenga que dar derecho del trabajo en España, ¿no? Porque ya lo he dado allí. Entonces, lo que se ve sobre todo es el plan de estudios y ver qué asignaturas me llevo, hablar con un coordinador que te dan, que es un profesor, que te lo firme y demás. Pero bueno, es un poco aventura, porque puedes llegar allí y haber cambiado las asignaturas, porque hay planes de estudio que se cambian y demás, pero en principio eso. Y bueno, y buscar residencia, buscar un sitio donde vivir, que eso, eso vosotros que vais a estudiar en Madrid seguramente pues no tendréis que sufrirlo, pero la gente que viene de fuera para buscar una residencia, un piso, eso es una aventura, y imagínate fuera de España, o sea que bueno, que hay trabajo detrás, pero que no os preocupéis ni no os agobiéis, son unos pasos que hay que dar, se hace el acuerdo de estudios y listo. Muy bien, gracias. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Yo tengo otra. Sí. Dale, Patricia, sin miedo. ¿El voluntariado y el Erasmus es independiente? Tipo, imagínate, yo me quiero ir de Erasmus un mes, o sea, un año, y después me quiero ir de voluntariado 3 meses. ¿Se puede hacer eso? Sí, porque son programas distintos. O sea, tú te puedes ir de Erasmus por lo que tú has dicho, razón de estudios, y luego puedes tener una experiencia de voluntariado. Aunque todo venga de Europa, es interdependiente. Son 2 programas distintos y 2 oportunidades distintas, porque estás fuera de lo que es el currículo académico, aunque luego te puede ayudar, ¿sabes? Entonces no habría problema en teoría. Vale, perfecto, gracias. ¿Qué vas a preguntar? No. ¿No? ¿Aquí? ¿Alguien más? Bueno, Teo, pues si no hay preguntas, se Sí. me ocurre una cosa. ¿Qué vais a estudiar? Así por saber. Por curiosidad. ¿O qué tenéis en mente? Si me lo queréis contar o... A ver, ya sé que soy una extraña, pero bueno, que hace 3 años estaba como vosotros, que no tenía ni idea de dónde meterme. Y bueno, pues siempre viene bien saber o que te puedan decir o saber qué quiere estudiar la gente ahora, Teo, que antes Laura, a lo mejor queríamos estudiar todos marketing o derecho y a lo mejor ha cambiado la cosa en 3 años. tú haces el doble grado de Derecho y Ciencia política. Ciencia Política. ¿Qué tal tu experiencia en selectividad? O sea, ¿te salió bien? Salió muy bien. Bueno, no me salió tan bien como mi compañero. Mira, os cuento una anécdota. Mi compañero de pupitre era Víctor Sierra, que fue en mi año la mejor nota de todo Madrid. Bueno, pues, a ver. Sí. Y no se me pegó mucho porque, claro, no, hombre, es broma, ¿no? Pero sí, yo tenía, el que se sentaba a mi lado en clase era el chico que sacó mejor nota de la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo saqué un 11,999, o sea, fíjate qué nota más puñetera, ¿no? Y bueno, o sea, llevaba buena media, eso es importante. Y además las musas te preparan muy bien, porque normalmente mucha gente, por ejemplo, viene con la media un poco inflada de otros colegios. Esto lo siento, pero tengo que ser realista, Teo, porque conozco a gente de muchos colegios en la universidad y les pasaba. Digo, ¡buah! Es que selectividad fue súper complicado. Y luego te das cuenta que si vienes de las musas, como la repasa mucho, selectividad al final, no te voy a decir que sea más fácil, ¿vale? Pero que no es muy diferente, salvo por la presión, por el ambiente y demás, no es muy diferente a los exámenes que haces en las musas. Entonces eso es importante. Y luego es muy importante ser estratega también. Esto hay que decirlo. Y es ir a por las que ponderan 0,2, pero esa es a muerte. O sea, tampoco sin agobiarse y demás. Y luego también, yo en sociales, los que estéis en sociales, bueno, y los de ciencias también podéis, yo me llevo una optativa más, porque la gente suele hacer, pues eso, las troncales, ¿no? Mates que te vale 0,2, en el caso de ciencias y en sociales también. Y luego yo me llevé geografía, economía y filosofía. Y yo pensaba, ¡buah! Se me va a dar genial filosofía, porque filosofía llevaba muy buena nota, me gusta y demás. Y al final saqué mejor nota en geografía, que es la que me cogieron, junto con mates de sociales, porque tuve muy buena nota, y filosofía me salió mal, pero como llevaba todo cartucho, pues me ayudó. Si vais muy agobiados, pues bueno, pillaros 2, pero yo os recomiendo que os cojáis una de reserva, o sea, que cojáis las troncales y luego las que vais dando en lo que tengáis. Sé que a lo mejor en ciencias es más complicado, pero bueno. Y los de mates de ciencias que se quieran meter en mates de sociales, pues también se los recomiendo, porque hubo mucha gente, Teo, de mi generación que hizo esa jugada y como el examen de mates de sociales fue relativamente sencillo, pues le salió muy bien y consiguió la nota que quería de sobra. Entonces,
Eso. Y luego haceros muchos exámenes de otros años. Eso ayuda muchísimo, muchísimo. Al final es la práctica, sobre todo en mates, supongo que a los de ciencias lo sabréis de otra manera, pero esto os ayudará. O sea, al final es eso. Y sí, se pasa muy mal, mucho estrés hasta que no salen las notas y demás, pero al final todo se pasa y el día que te dan la nota y ves que entras, bien. Y si no te da la nota, pero al menos puedes coger una carrera que te guste, pues también. Lo importante es que hagáis lo que hagáis, estéis muy seguros de, aunque bueno, con vuestra supongo que no lo estaréis, pero coged algo que os guste, ¿eh? Esto sí que es un consejo que os doy de forma personal porque a mí me encanta el derecho, a mí me encanta la ciencia política, pero son 5 años de carrera, en mi caso en tercero, y pesan. O sea, pasas por una montaña rusa de muchas sensaciones y al final lo importante y con lo que te quedas es que te gusta. O sea, porque si no me gustara, o sea, te dices, ¿cómo aguanto todo esto de la carrera? Que no estoy diciendo que la universidad sea muy compleja y demás, pero es la universidad, te quiero decir. Entonces, coged algo que os guste. No hagáis esto porque me van a encontrar en una empresa y voy a tener más oportunidades de trabajo, que sí que es un factor que tenéis que tener en cuenta, pero sobre todo que os guste, porque al final si os gusta, por mucho que a lo mejor parezca que esa carrera no esto, nunca sabes en 5 años o en 4 las vueltas que puede dar el mundo laboral. Entonces, lo importante es que hagáis lo que hagáis, os apasione y os guste, porque pensad que vais a invertir muchos años en eso, en ese campo de estudio, en la carrera que hagáis. ¿Cosas? ¿Vale? No sé si te ha agobiado, te ha ayudado, no lo sé, porque no te puedo ver, pero... Ayudado. Bueno, pues eso es lo importante. De la Prebau, ¿no? Que les queda ya un mes y es el primer acercamiento que vais a tener a lo que va a ser el examen. Ah, bueno, pero una cosa, la Prebau prepararosla muy bien porque os da mucha confianza, pero que lo que pasa en la Prebau no es lo que pasa en la EBAU. O sea, lo digo, mucha gente, ¿te acuerdas, Teo, qué pasó? Mucha gente sacó muy buena nota en la Prebau, se confió y en EBAU fue para abajo. Y al revés, mucha gente que sacó menos nota y en EBAU fue para arriba, cosa que a mí me pasó. Entonces, tranquilos con eso, pero de verdad que os ayuda, que muchos coles no hacen prebau y luego se nota, ¿no? Entonces, que aunque os parezcan muchos exámenes, mucha carga, los profes lo hacen por algo. Efectivamente. Bueno, y la chica que estaba hablando, ¿qué quieres estudiar o qué te interesa o qué te motiva? Pues yo no lo sé. Bueno, pero ¿qué te gusta? Así, a secas. Yo estoy en ciencias sanitarias con biología, pero no sé lo que voy a estudiar con ella. Es que no lo sé, es que no te puedo decir, es que no lo sé. O sea, no lo sé. Este año es complicado porque aula no es presencial, entonces, porque mucha gente iba a aula y salía con menos dudas, pero bueno, en ciencias sanitarias tienes mucho abanico, aunque, o sea, no solo está la clásica de enfermería y de medicina, también tienes bioquímica, que es una carrera súper interesante. Yo tengo un amigo que hace bioquímica en la Autónoma y ahora en las prácticas va a estar con un grupo que investiga la vacuna del VIH, o sea que grupos de investigación, o sea que si te gusta la investigación también es una buena carrera, bioquímica, tiene una nota de corte alta, pero bueno, tampoco depende, no sé cómo irás, pero bueno. Tienes química, tienes física, así que bueno, te deseo mucha suerte. Seguro que poco a poco vas encontrando un poco lo que te gusta y a veces tienes unos estereotipos de una carrera, luego entras en otra y dices, ostras, me mola mucho esta, o sea que no os preocupéis. Este año es complicado en el sentido no difícil, es más asequible la EBAU. Este año, como lo fue el año pasado por las circunstancias de la pandemia y la optatividad, desde el año pasado hubo un problema enorme que fue la subida de las notas de corte, que subieron de una manera espectacular. Este año se une que a la gente que no pudo entrar en algunas de esas carreras que no pudieron hacerlo porque subieron las notas de corte, van a optar este año también a entrar. Porque hubo gente que no entró, claro. O sea, hay gente que no entró y que se ha dedicado a idiomas, que se ha dedicado a otra actividad, a un voluntariado, que se ha dedicado a formación, o que se ha dedicado a otra actividad, a otra carrera que no le ha satisfecho. Hay gente que ha hecho una carrera y le gusta y dice, oye, pues estaba equivocado, esta me gusta más. Y hay gente que entrando en una carrera diferente a la que ella quería, pues no le sigue satisfaciendo. Dice, pues yo voy a optar por entrar en la
en la carrera, porque dentro de, ya sabéis, y os lo explicaron ayer, que la fase general es para toda la vida. Y la fase específica, lo que os estaba diciendo ahora Laura, que fuerais a saco a las de 0,2, son te valen para 2 años la nota del año que participas y este. Entonces, hay gente que no sacando buena nota en la específica se va a presentar este año, hay gente que sacando muy buena nota y que ya no puede más se vuelve a presentar. Y este año, por ejemplo, cuando se corrigió el año pasado, no sé cómo se corrigió. Yo corregí, yo sé cómo lo hice. Pero este año las cosas son diferentes. O sea, el año pasado ibas leyendo temas de gente que decías, oye, pues no ha tenido tiempo, pues no sé qué. Y también veías la picaresca. Bueno, cuando dice Laura lo de la estrategia, vosotros tenéis ya la estrategia, fundamentalmente yo conozco mi asignatura, ¿no? Pues, ¿qué tengo que estudiar en mi historia? Pues yo me harté de de leer unas determinadas preguntas cortas que todo el mundo hacía. Porque habían sido muy listos, habían dicho, yo con estudiarme estos bloques es suficiente. Este año la corrección va a ser de la misma manera, digamos que más laxa o no lo sé, porque ¿me explico? O sea que este año hay que ir muy bien preparado, porque puede haber personas que digan, joder, encima que te lo facilitamos y vas a ir a tomar el pelo. Porque no, pero eso es un problema. En mi año también subieron, o sea, y luego el año siguiente, 2001, bajaron un poco más. Pero es que luego están la intranota de corte, es decir, carreras que a lo mejor tú tienes el objetivo muy, muy hecho y baja, sube, estás que va, estás que viene. Entonces, sí, lo que dice Teo, tenéis que ir a sacar lo máximo. Ellos, Laura, son inteligentes. Laura, en la historia ellos, cuando tú hiciste el examen, ibas a una opción cerrada, A o B, donde no podías mezclar. Ellos van a poder mezclar de una manera en la que de 6 preguntas cortas tú hacías 4, vosotros de 12 hacéis 4. Ostras, entonces... A ver, claro, está feo que lo diga, pero es un poco más fácil. Claro. Quiero decir... O sea, no más fácil, es más asequible la presentación y la preparación. Otra cosa es que a la hora que lo muestres, la persona que te lo va a corregir le tienes que demostrar un nivel importante, porque si no decir, joder, encima que te facilito de esta manera, digo, yo no conozco la mentalidad de todos los evaluadores y todos los correctores, pero es lo que puede pasar. Digo, yo hablo de historia, pero es la misma optatividad que vais a tener en el resto de asignaturas, muy parecida, en las que os dan a elegir casi todo el examen. La primera parte eliges de todo, esto, de todo, no sé qué. Y así ocurre. Entonces, claro, por eso subieron tanto las notas y veremos a ver qué pasa este año. O sea, que en ese sentido es lo que tenéis que ser estrategas a la hora de... y tener claro, bueno, pues qué voy a preparar y qué voy a preparar mejor. Yo estoy muy de acuerdo con lo de Laura, que intentéis ir a todo lo que podáis, pero que tampoco os relajéis, porque el hecho de decir, bueno, me voy con 3 específicas y con esas 3 específicas es muy difícil que me salga una mal. Es decir, yo me voy a preparar 2 fuertes y la otra de lo que me suena, porque es muy fácil. Si vais, hasta el fondo. O sea, porque aquí también hay un tema, y el que paga la matrícula generalmente no soy vosotros, la matrícula del examen. O sea, bueno, como la paga mi padre, yo me apunto a 3 y luego no sé qué. Que vayáis a saco. O sea, si vais a 3, a 3. Pero que no valga, bueno, me presento a 2. Luego hay mucha gente, por ejemplo, que tú tienes la lista, estás allí y me faltan estos alumnos, y son 5 que han decidido no presentarse. Se han apuntado a Geografía, Economía y Filosofía, y a Geografía faltan 5. ¿Por qué? Porque han hecho el examen anterior, les ha salido tan bien que dicen, el siguiente no lo hago. Pero, por ejemplo, te ojo una cosa, porque, por ejemplo, los que estáis en sociales, que supongo que es los que están online, Geografía fue un examen súper complicado, el del año 2018. Y claro, mucha gente iba a saco con, o sea, hablo de mi experiencia, ¿no? Ibas a saco con geografía, o sea, iba con economía y filosofía a saco y al final me salió mejor el de geografía, pero porque también me lo estudié. Porque muchas veces podéis ir con una saco y el examen sea súper complicado, porque es que es suerte también. Sí, y claro, no tienes más cartuchos. Entonces siempre tienes que tener una de reserva y lo dicho, porque si llevas una más floja y las 2 vas a saco, pero en una de las que vas a saco fallas, ¿qué haces? No puedes volver para atrás. Entonces, yo, sobre todo a los de sociales, porque en ciencias no sé la dificultad, entonces me estoy metiendo en un terreno que no controlo. En los de sociales ya os digo que como os pongan un examen, una lámina rara o un mapa raro o una pirámide que no sepas explicar o lo que sea, tienes un problema y te sale mal geografía y tenías mates ahí que iba renqueante y tal, solo tienes economía para subir. O sea que pensároslo muy bien.
el tema de las asignaturas, porque parece una tontería, pero luego pues os puede salvar, porque se cogen las 2 mejores notas. Entonces, pensar, sigue siendo así, ¿no, Teo? Se cogen las 2 mejores notas para ponderar. Sí. Se cogen, si te presentas a 3, las 2 mejores, presentándose, por ejemplo, por matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, creo que también las otras matemáticas te permiten también presentarte como científica. En ciencias sociales y en ciencias puras también, ¿verdad? Te permite. Entonces, de esa vas ya y luego te puedes presentar a 2. Hay gente que también se presentaba a 3 y hay gente que en el campo de ciencias se presentó también a ciencias sociales, por ejemplo, que van a hacer medicina. Gente de ciencias puras y se prepara el último mes las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y ya va con sus matemáticas, con otras matemáticas y con otras 2 que ha hecho, yo qué sé, física y biología, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, oye, voy a dejar... ¿alguna pregunta más? ¿No?